Ana Patricia Muñoz es directora ejecutiva del Grupo Faro. Ana Patricia está con nosotros para analizar la situación económica del país en estos primeros 2 meses del gobierno de Guillermo Lasso. Ana Patricia, ¿cómo lo califica? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La situación del país sigue siendo compleja tanto por factores externos como por factores internos que ha sido ahondado por la pandemia. Hay buenas noticias también en el sector externo, como tú ya mencionabas, el precio del petróleo que ha bordeado los $70, se ha reducido un poco, la OPEP se reunió recientemente donde incrementarían la producción, pero no en muchos niveles, es decir, el nivel de petróleo, del precio del petróleo va a ser todavía muy por sobre lo presupuestado. Esa es una buena noticia para el Ecuador. Por otro lado, hay varias expectativas que tiene la población que todavía no se llegan a ver y esperamos todos como país que se lo haga. Por ejemplo, las recientes cifras de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos muestran que apenas 25% de las mujeres en la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Y estas cifras han disminuido desde mayo acá, es decir, el empleo adecuado ha empeorado desde mayo hasta las últimas cifras que tenemos. Entonces, hay muchas expectativas de que esto mejore. Y lo otro mencionar es que el Ecuador sigue teniendo más de 8.700 millones en necesidades de financiamiento. Las últimas cifras estiman que sería cerca de los 10.000 millones y por eso yo celebro que el ministro Cueva haya tomado una pausa para generar una reforma tributaria consensuada que ataque estos problemas fiscales, pero sobre todo que cubra la brecha que necesitamos para las poblaciones más vulnerables. Y aquí solo un dato para abrir la conversación, un reciente informe del Banco Mundial sobre el declive de la clase media muestra que el Ecuador es el país que menos ha mitigado los efectos de la pandemia en términos sociales luego de México. El peor país en América Latina en términos de medidas de mitigación por la causa de la pandemia. Escuchando este análisis, Ana Patricia, lo que se me ocurre pensar es que el país necesita medidas urgentes y medidas fuertes. No estoy diciendo que traumáticas ni de impacto social, pero sí medidas fuertes para lograr mitigar los efectos de la crisis económica. Y eso no se ve en el gobierno. El presidente Lasso dijo que el primer día que llegue, o sea, el 24 de mayo, iba a presentar la reforma tributaria. Luego dijo que no la iba a enviar a la Asamblea, pero la iba a presentar al país para que la discutan. Han pasado 2 meses, no tenemos reforma tributaria, por lo menos no se conoce cuáles serían los términos de la reforma tributaria. Y no hay un plan de gobierno definido, por lo menos no se ha escuchado de un plan de gobierno, un plan económico definido para buscar cerrar esa brecha de 8.000 y pico de millones de dólares. El ministro Cueva anunció recientemente que esa reforma tributaria estaría en septiembre. Ahí es donde veremos realmente por dónde va a ir. Creo que hasta cierto punto es mejor que ciertos anuncios del candidato, entonces Lasso, no se hayan lanzado. Él había anunciado reducciones del IVA, eliminación progresiva del ISD y algunas cosas que en este momento son complicadas justamente porque lo que tú muy bien mencionas, la situación del país es tan complicada y hay tantas necesidades sociales que hay que cubrir que es mejor tener una reforma muy bien hecha. Pero también es cierto tu otro punto, es que el país no puede esperar mucho. El presupuesto de educación, por ejemplo, comparado al 2019, se redujo en 970 millones de dólares. Es el sectorial que más se ha reducido y en junio volvió a haber una pequeña caída. Entonces, si queremos atender todas estas necesidades, las necesidades de salud, tienen que haber reformas. Y claro, entiendo yo que esto está atado también a las conversaciones que están teniendo con el FMI, porque las recomendaciones de la carta de intención no van a cumplirse. Entonces, tiene que ser una conversación, una renegociación, y supongo que eso también influye en el timing de enviar ya una propuesta bien hecha. Bien, amigos, son las 7:19. Estamos dialogando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro. Ana Patricia, buenos días. Sobre estas reformas, ¿cómo deberían estar planteadas estas reformas a su criterio? ¿Hacia dónde deberían apuntar? Porque, claro, el candidato Lasso decía, bueno, vamos a bajar impuestos, vamos a bajar el IVA, etcétera. Pero, ¿qué tanto de eso es posible ahora que ya me imagino palpa la realidad de cerca, palpa cómo está la situación del país? ¿Cómo deberían ser esas reformas tributarias?
Por un lado es la parte que nadie se negaría, ¿no es cierto? Es una mejor recaudación. El ministro Cueva también ha anunciado que se han hecho ya incluso cambios dentro del SRI para evitar la evasión fiscal. Esa es la parte fácil, nadie se va a negar a esa parte. Después creo que se vienen medidas más complicadas. Por un lado, el mismo FMI, el Financial Times, reporta en un artículo que el mismo fondo recomienda lo que se llama el impuesto a la solidaridad. Es decir, que al menos temporalmente se logre que quienes más tienen y quienes no han sido perjudicados por la pandemia o en lo contrario han incrementado sus utilidades o sus ingresos, contribuyan de manera solidaria. Esa es una conversación difícil de justicia fiscal que es el momento de tenerla en el Ecuador. Y sería incluso simbólico que un presidente banquero, como él mismo se denomina, o ex banquero, tenga este tipo de medidas progresivas, nuevamente de una forma adecuada, que no desincentive la inversión, al menos por una sola vez. Y después tenemos otro gran bloque, que es el de los gastos tributarios, es decir, lo que deja de recibir el... que son muy buenas en ciertos aspectos, pero que en otros o no son muy transparentes o benefician a muy pocos. Nosotros desde Grupo Faro hemos sacado un reciente informe, lo hacemos cada año, sobre estos gastos tributarios que son más del 5% del PIB, de los más altos en América Latina y que según nuestras estimaciones con los datos que están disponibles no necesariamente afectan o benefician a los que menos tienen. Hay una lista de al menos 20, por ejemplo, que en el Estado deja de recibir más de $1 millón, pero benefician a menos de 20 personas o 20 organizaciones. A esos me parece que hay que prestarles atención. Ahora, Ana Patricia, estamos en el momento de la luna de miel. Cuando vemos las cifras del presidente Lasso, son increíbles. Lo que está pasando con el plan de vacunación es alentador porque se va acelerando la vacunación, hay vacunas, la gente va queriendo cada vez más vacunarse. El acuerdo que está funcionando entre el sector público y el sector privado, es decir, estamos viviendo momentos interesantes de trabajo conjunto y de expectativas. Pero por el otro lado, por ejemplo, el presidente tiene que resolver el tema del subsidio a los combustibles, por ejemplo. Hay un problema en ciernes, porque las posiciones son extremas y pese a que estén en una misma mesa conversando, los unos quieren una cosa muy clara y el gobierno no la puede hacer, porque significaría en esta situación perder el ingreso de muchos millones de dólares. Entonces, tiene muchas papas calientes en el tema económico el presidente de la República. Por ejemplo, hablemos de los subsidios. Hay una plata importante que el gobierno no la puede dejar de percibir, pero por el otro lado, por el impacto social y por la oferta que ha hecho, tiene que cumplir algo. Ese es un tema muy importante. Y es que en el Ecuador los subsidios no necesariamente iban a quienes más necesitaban. Si dividimos la población en quintiles, sobre todo el subsidio a la extra beneficiaba al quintil o al grupo de la población que más ingresos tenía. Y a pesar de tener ya ese sistema de bandas donde el incremento va subiendo en 3% o 5% del diésel y extra respectivamente, se estima que este año aún así habría un subsidio de $1.000 millones. Entonces, esta es una decisión muy compleja para el gobierno, sin embargo, es algo que a mí me angustia no tener ya una solución sobre cómo se va a focalizar. Si es que no hay una solución técnica, yo diría rápida y oportuna, de cómo no se va a tener consecuencias negativas de esta eliminación progresiva del subsidio, es realmente un momento en ebullición que le va a costar al presidente Lasso. Esperaría yo que urgentemente estas medidas de focalización se las tomen. Hay varios estudios que muestran que es, por ejemplo, mejor subsidiar la demanda, es decir, quien está consumiendo antes que la oferta, que es en este caso la gasolina o el diésel. Y esto se ha venido conversando desde los 70. Entonces, sí es un poco angustioso que no tengamos ya una definición de cómo se van a focalizar los subsidios y esto en algún momento va a reventar en el Ecuador. Ahí también me parece que faltan más precisiones. Esperemos, ojalá pronto se tengan definiciones para que esto se pueda solucionar. Y lo otro es incluso promesas y decretos ejecutivos que ya dejó el gobierno anterior, que es la atención directa a las familias que perdieron empleo o que están bajo la línea de pobreza. Por ejemplo, esta ayuda de $200 a quienes perdieron el empleo, todavía no se encuentra el mecanismo de cómo se va a entregar. Hace ya algunos meses se
se firmó un decreto ejecutivo que estas familias iban a recibir esos $200. Es decir, hay deudas todavía en lo social y esta parte muy importante de los subsidios todavía yo no veo una definición clara. Esperemos que se la tome en las siguientes semanas. Son las 7:25, estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Ana Patricia, hablando del Ecuador, de cómo le afectó la pandemia, pues había proyecciones bastante negativas de parte de la CEPAL cuando solamente daban que en diciembre, por ejemplo, el 2020 proyectaba que Ecuador crecería o alcanzaría de manera gradual un crecimiento del 1% del PIB. Ahora la CEPAL cambia un poquito esa previsión, es un poco más, optimista, podemos decirlo, y proyecta que el Producto Interno Bruto tendrá una recuperación de un 3% en el 2021, según este último reporte. Igualmente, frente a la región, pues no estamos tan bien, comparados con los demás países, solamente Venezuela está en la cola de toda esta lista y después estaría Ecuador, pero bueno, podemos ser un poquito más optimistas de este año. ¿Cómo ha visto este repunte, este pequeño repunte o recuperación de la economía después de todos estos meses encerrados en confinamiento? Y efectivamente las proyecciones, me parece que la del Banco Central es del 2.8, se ajustaría un poquito hacia arriba, digamos que el 3 es un poco el consenso de los macroeconomistas en el Ecuador, que es mejor de lo que se esperaba. La recaudación tributaria hasta el mes de junio, me parece, o mayo, que es los últimos datos, va en la línea en lo proyectado. Esa es una buena noticia. Mencionaban ustedes ya la rapidez de la vacunación, esa es una buena noticia y eso esperemos, ojalá continúe en los siguientes meses. Hay también muchas expectativas que se generaron y que todavía, digamos, no tienen réditos, ¿no? La caída fuerte del riesgo país ha quedado estancada luego de esa importante caída. Hay calificadoras internacionales, sin embargo, que parece están expectantes de subir o mejorar la calificación del Ecuador. Eso algún día le permitiría al Ecuador colocar bonos, vamos a ver en el largo plazo. Hay todavía una deuda gigante que hay que manejar. Las conversaciones bilaterales con China y con los mismos multilaterales todavía no sabemos qué frutos van a tener. Entonces hay una ligera mejora en las expectativas de crecimiento y también se debe a la mejora mundial de crecimiento, pero hay todavía temas pendientes que atender. Ahora, por ejemplo, en el país hay cosas que se han recuperado. Hemos visto nuevas afiliaciones al IES, por ejemplo, que es un síntoma de que algo el empleo se ha ido recuperando. Falta un montón, obviamente, cientos de miles todavía que perdieron su empleo, todavía siguen sin trabajo. La venta de vehículos, por ejemplo, logró récords. Obvio, todo lo que comparemos con el año pasado va a ser mejor, porque el año pasado estábamos encerrados, confinados y no se vendió nada. Pero hay síntomas de que en algo el país no ha sufrido lo que todos esperábamos que podía sufrir por la crisis económica. Ya estábamos mal, ya veníamos mal, ya pasábamos en octubre del 2019 y nos agarró la pandemia. Entonces pensábamos que esto iba a ser catastrófico. No lo fue realmente. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado tal vez a ver el declive y el incremento de las tasas de pobreza y esperando que esto aún peore, pero la realidad es que es muy dura para el Ecuador y es de los peores países en el mundo y en América Latina que ha sufrido las consecuencias de la pandemia y eso todavía está muy visible. Nosotros si vemos este informe del Banco Mundial sobre la clase media, por ejemplo, más allá de mostrar que el Ecuador tiene, luego de México, las peores medidas de mitigación, se compara, por ejemplo, cuál es la tasa de pobreza que hubiera sido sin mitigación o sin ayudas del Estado, digamos, y cuál es la tasa de pobreza con las del Estado. Debe ser que nos hemos acostumbrado a estar fregados. Y ojalá que no sea así. Esta es una oportunidad que demos la vuelta a la página y más bien tomemos medidas permanentes que resuelvan este problema de la inequidad y que piensen en las personas vulnerables primero. Nosotros acabamos de sacar un estudio, por ejemplo, sobre los trabajadores en plataformas de delivery y de transporte y se muestra que se trabaja 7 horas a la semana, 45 horas al día, 7 días a la semana, 45 horas al día, solo para tener el sueldo básico, no hay beneficios. Entonces hay varias conversaciones sobre cómo está funcionando además los modelos de trabajo y el sistema laboral en el Ecuador, donde tenemos que sentarnos con todos los sectores a conversar y a mejorar. Este es un tema importante, Ana Patricia. Ha habido precarización del trabajo.
cuando vemos las cifras y el análisis que ustedes hacen del tema de las plataformas, que crecieron un montón en esta crisis sanitaria, que los deliveries se volvieron muy necesarios inclusive, pero se precariza el trabajo. Y otras cifras importantes que hemos visto de las que nos hemos dado cuenta, porque ya se sabían, es el tema de la falta de oportunidad de la mujer, por ejemplo. Tienen menos oportunidades y cuando tienen, ganan menos que los hombres, por ejemplo. Y esto se ve reflejado solo en una cifra, y la que les mencionaba al principio, y es que de las mujeres que quieren trabajar y están en edad de trabajar, la población económicamente activa, solo el 25% tiene un empleo adecuado. El resto no. Entonces, ya sea está en el desempleo o trabaja más horas pero no recibe el sueldo básico o quisiera trabajar en mejores condiciones. Y esa es una cifra que nos debe alarmar. No solo porque lo justo es que las mujeres tengan igual de oportunidades y reciban además el mismo salario por el mismo trabajo, sino porque se pierde un enorme capital humano para la producción del país. Y lo mismo estamos viendo en el sector informal. Poblaciones que tienen educación terminada la secundaria, incluso posgrados, que están realizando un trabajo que más allá de ser quizás la única oportunidad que tiene, no están utilizando todas sus capacidades como deberían. Y eso es una pérdida para el país en general. Es ahí donde debemos apostar también nuestros consensos, y yo confío que se puedan generar diálogos intersectoriales para tener un mejor sistema laboral en el Ecuador. La ley está lista y el presidente mismo parece que la va a presentar en los próximos días. Y bueno, respecto al tema laboral, también la pandemia y con ella se vinieron nuevas modalidades como es el teletrabajo. ¿Cómo cree que va a ser el futuro? Hay empresas que, por ejemplo, ya están pensando en que el futuro será un modelo quizás híbrido entre personas que trabajan desde la casa remotamente, otras que asistan a la oficina. ¿Cómo visualiza eso y qué tan posible cree que pueda darse en el Ecuador algún tipo de reforma también enfocado a estas nuevas realidades? Pero eso es facilito, porque mientras haya trabajo se puede hacer eso. El problema es que no hay trabajo. Sí, por un lado hay las familias que tienen que salir a trabajar o que están obligadas a estar en las calles vendiendo. Nosotros tenemos otro estudio sobre vendedores ambulantes en la ciudad de Quito, nuevamente mostrando las condiciones precarias en las que viven. Y estamos, por otro lado, quienes tenemos la fortuna de poder trabajar desde la casa, viviendo esto bruscamente, ¿no es cierto? Aprendimos a adaptarnos rápidamente. ¿Qué va a pasar después? A nivel global hay investigaciones mixtas, es decir, que van unas por la importancia de regresar al trabajo por la conexión social y otras que muestran la productividad de quedarse en casa. Ahora, incluso quienes han visto un incremento en la productividad de quedarse en casa están pidiendo que sus trabajadores regresen. Me parece que Google está pidiendo que regresen los trabajadores a las oficinas, a pesar de que tuvieron buenos resultados en términos de eficiencia. Para nosotros, por ejemplo, en Grupo Faro estamos pensando no regresar nunca más a un trabajo a tiempo completo en la oficina. Creemos que es importante pensar en trabajo por resultados. Al mismo tiempo, es muy importante esa conexión y ese trabajo en equipo. Esa creatividad que se logra tener todos en un mismo lugar se pierde en la pantalla. Además que trabajar en Zoom, ya hay varios estudios que demuestran que agota mucho más rápido mentalmente que trabajar en persona. Entonces, para mí, para quienes pueden, esta forma mixta de trabajar sería muy importante, pero estamos todos experimentando. Vamos a ver qué pasa. Son las 7:34, estamos hablando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Vamos un poquito afuera de Ecuador y hablemos de América Latina. Lo que decía Vero ya, estos índices de la CEPAL que son preocupantes, pero el tema de la desigualdad en América Latina, ¿cómo nos afectó la pandemia? ¿Cuántas veces América Latina se convirtió en el epicentro de la pandemia del COVID-19? Brasil sigue siendo uno de los países más golpeados del mundo por la crisis sanitaria. El acceso a la calidad de educación de salud y educación, las brechas salariales, como ya hablábamos, las oportunidades laborales, la informalidad que supera el 50% en algunos países. Es decir, América Latina en conjunto tiene un problema muy grave y un reto muy importante. Es realmente triste que cada vez que hablamos de este gran continente, de este hermoso país, tenemos las cifras que están, las peores cifras en términos sociales y de inequidad.
trato de mezclar o de usar diferentes indicadores para no ser repetitiva. Y esta vez les voy a contar el de la concentración de ingresos. Ustedes ven la cifra de cuánto acumula el 1% más rico de la población. En América Latina es del más alto en el planeta. Y el 1% acumula el 30% del ingreso. O sea, el 1% de las familias más ricas tienen el 30% de los ingresos totales del continente. Y esto va a empeorar según la CEPAL porque esas cifras de redistribución, de distribución de la riqueza van a empeorar por la pandemia. Esa es una cifra, ese es un hecho. El segundo punto que tú mencionas, Milton, es el de la educación. Otra vez América Latina es el continente que tiene las cifras más altas de número de días de escuelas cerradas en todo el globo. Está mejor, en el Ecuador ya se están abriendo, eso es una buena noticia, pero las consecuencias son dramáticas. Y aquí un dato, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia? Y es que la diferencia entre los niños de familias más ricas y los niños de familias más pobres va a ser de 3 años. Es decir, un niño que esté en la escuela, que se gradúe, va a ser como que el de familias que tienen más medios tenga 3 años más de educación que el otro. Y eso nos va a tomar décadas mejorar. Y a eso es a lo que tenemos que prestar atención. Yo confío que sí se puede hacer. Se ha hecho en ocasiones anteriores, en situaciones dramáticas, y tenemos que todos unirnos para que estas diferencias se cierren, ojalá en el mediano plazo. Bueno, Patricia, ¿qué factores afectan para que América Latina tenga estas grandes diferencias, estas grandes brechas de todo, ¿no? Y comparados con otras zonas como Europa, como Estados Unidos, ¿por qué siempre como que todo se ensaña contra América Latina? Es una muy buena y compleja pregunta, ¿no es cierto? Es un cúmulo de hechos históricos que nos llevan donde estamos. Pero también, Verónica, yo creo que son decisiones políticas. Y las políticas públicas tienen alguien que mentalizarlas, que ejecutarlas y que evaluarlas. Y estas reducciones o incrementos de las brechas, más allá de las herencias de la colonia, de las estructuras productivas, más allá de eso, sí son decisiones que tenemos que tomar. ¿Dónde se van a invertir los fondos públicos? ¿Cómo se controla la calidad del gasto? ¿Cómo nosotros ponemos atención a que la precarización del trabajo no exista? Y esas son decisiones que hay que tomar. El sistema también político y la falta de institucionalidad de América Latina ha impedido tener medidas y decisiones y planificación de largo plazo. Creo que eso es una gran deuda a la que tenemos que cambiar, ojalá muy pronto. Y a esto se suma también factores más complejos de la estructura productiva, ¿no es cierto? También América Latina tiene lastimosamente de las productividades más bajas en el mundo, y esto es más complejo de mover. Y también hay que apostar a que esa productividad suba para que incrementen los empleos y ojalá mejoren las oportunidades. Una última pregunta, Ana Patricia. ¿Cómo ve usted el final de agosto, cuando el presidente Lasso cumpla los primeros 100 días? Además de todo, hablando en el contexto internacional, porque los acuerdos, la negociación de acuerdos comerciales parece que va bien, parece que hay una apertura en Estados Unidos, parece que hay algunas opciones de negocios con países. Pero al final del día, lo que está pasando en el Ecuador, ¿cómo ve usted cómo llega Lasso a los primeros 100 días? Y no hablemos de la vacunación, porque al margen de que se cumplan 9 millones de personas, lleguemos con 7, con 8 o con 10, como dijo el vicepresidente, en los otros temas. Yo creo que el gabinete que ha formado el presidente Lasso es un gabinete en general de técnicos, de experiencia, que además parece estar muy entusiasmados por poner en práctica sus ideas, su agenda. Y se esperaría que los 100 días estas ya tengan resultados concretos. Entonces, a eso hay que ponerle la esperanza. Por el otro lado, sí hay temas pendientes que además tienen efectos sociales importantes. Está, la huelga de los maestros que fue, digamos, pausada, pero hay un tema grande ahí sobre qué dirá la Corte Constitucional en el tema de la reforma a la ley de educación. Hay un enorme reto en el regreso a clases, tal vez no a agosto, pero para la Sierra y Amazonía en septiembre. ¿Cómo se va a manejar eso? Se necesita una inversión gigante en educación, en infraestructura, en docentes. ¿Cómo lo van a manejar? El tema de los acuerdos comerciales que está avanzando parece rápidamente.
en teoría es algo bueno que le permitiría al Ecuador exportar. Sin embargo, hay que también tomarlo con cuidado, porque hay industrias que no están muy de acuerdo con esta apertura, porque están afectadas. Entonces, si vemos la postura de industriales en Tungurahua sobre la Alianza del Pacífico, es muy distinta a otros empresarios. Entonces, ahí mismo, en el mismo sector, podrían haber unos roces. La reforma laboral, como ustedes ya mencionaban, que será pronto enviada, vamos a ver qué pasa ahí. Hay cambios importantes y complejos que deben realizarse. Entonces, en estos siguientes meses, hasta agosto, vamos a ver qué pasa con el FMI también y los multilaterales. Hay muchísimas preguntas y nos volveremos a encontrar para ver si esas preguntas fueron respondidas. Sin duda. Gracias, Ana Patricia. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Gracias por acompañarnos y buen día. Buen día, muchas gracias.